presentar a Víctor Juan Borroy. Y bueno, y lo primero es expresar pues la alegría que me da, la alegría que me da presentarle. Tengo que decir que conocer a Víctor, su obra y su quehacer es una de las mejores cosas que me han pasado en este año 2022, la verdad, este año que ahora va acabando. En el cartel anunciador de esta charla decíamos que Víctor Juan es patrono de la Fundación Ramón y Katia Azin. Bueno, pues Víctor Juan es mucho más que eso. Víctor es maestro, es escritor, es pedagogo, es director del Museo Pedagógico de Aragón y bueno, pues además también algo que he descubierto es que es inventor de palabras. Sí. Soy lexicógrafo. Lexicógrafo, eso. Digo yo que a lo mejor algo tendrá que ver estar en atención plena pescando en el mar de Aragón durante horas o conversaciones con tu madre también, ¿verdad? Bueno, pues sobre todo, además también estoy segura, por lo que he podido descubrir hasta ahora, de que eres una persona sencilla. Y también voy a mencionar a Solacín Monràs, que es la que lleva nuestro nombre ya, como una persona sencilla. Tenemos también la fortuna de tener este libro en la biblioteca gracias a su generosidad, que también creo que es algo que le puede definir. Este libro que se titula Ramón Azin, en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Y podría mencionar muchas palabras y muchas frases de este libro que me han emocionado, pero ya que he nombrado la sencillez, pues voy a repetir eso que leí casi al final, de que casi una de las cosas más difíciles de conseguir es la sencillez. Así que bueno, nada más, gracias por tu mirada sostenida. Y por alumbrarnos un poquito más, ¿no? en este tema que nos ocupa hoy. Muchas gracias. Muy bien. Yo me quedo aquí para que puedas grabar. Sí, ¿no? Sí, correcto. Y si te sientas también, ¿eh? Me saldré de plano. No, pero yo suelo dar las clases de pie, paseo, voy y vengo, tropiezo con las mochilas de los alumnos que las ponen en los pasillos. Eso pasa todos los días. Bueno, mirad, yo vivo un poco en este mundo de Azin porque es algo irremediable. Yo doy clase hace 24 años en la Escuela de Magisterio, en las mismas aulas que daba clase Ramón Azin. Todos los días que puedo paso por las Pajaritas, por el Parque de las Pajaritas, y hay un montón de cosas que me han pasado que me han ido conduciendo hacia Ramón Azin, Conchita Monràs, que para mí cada día es más importante, la figura de Conchita Monràs, a Katia y Sol, a todo el universo de Ramón Azin. Y lo último que me ha pasado es que he hecho este libro donde he recogido la correspondencia de Ramón y Conchita. Un mundo maravilloso, hay casi aquí 200 documentos. Yo no he hecho más que reproducirlos y acompañarlos de un texto muy breve. Los papelines que Ramón Azin y Conchita se intercambiaban, también las cartas que les mando a las niñas desde la cárcel, desde París, desde allá donde estuvieran. Y uno de los regalos que me ha hecho la vida es que me ha hecho patrono de la Fundación Ramón y Katia Azin. Es una cosa que me hace muy feliz, pues porque me reúno con los hijos de Katia, porque me escribo con Sergio, el hijo de Sol, porque me conmueve muchísimo esta historia y creo que me hace mejor persona. Y eso es fundamental para mí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo hoy? Sol Azin y el paraíso, ¿no? La memoria del paraíso. Mirad, yo sé, por mi propia experiencia, que nuestra infancia, como decía Rilke, es nuestra auténtica patria. Yo a veces digo que las palabras con las que nuestras madres nos enseñaron a nombrar el mundo, esa es nuestra auténtica patria. Yo, con el paso del tiempo, he descubierto que en realidad soy el niño que fui, soy las horas que pasé pescando en el mar de Aragón, soy las noches tomando la fresca en la calle Vieja con las amigas de mi abuela, que habían leído poco,
que apenas habían viajado, que no habían ido a ninguna exposición, nunca, jamás, pero tenían una historia que contar que era su propia vida. Entonces yo creo que para entender quién era Sol, tenemos que volver la vista a ese paraíso en el que ella fue niña, a ese paraíso del que fue expulsada cuando asesinaron a sus padres en el mes de agosto del año 36. Y es complicado entender que dos personas como Ramón y Conchita pudieran inventar un mundo tan lleno de maravillas, un mundo tan... No sé, lo vais a ver, porque os he traído fotografías, ¿no? Que están llenas de detalles, de pequeños guiños. Un mundo tan hecho, un mundo maravilloso. Para empezar, no fueron a la escuela, ni Katia ni Sol no fueron a la escuela. Esto Katia lo cuenta en un corto que está hablando con los chicos del Raimundo de Peñafort, donde ella vivió mientras estudiaba Bellas Artes. Se jubiló siendo catedrática de instituto, de historia. Yo estudié una cosa que no me gustaba. Vosotros no, que tenéis que estudiar mucho, pero yo estudiaba lo justo. Me gustaba jugar al ping-pong, eso sí. Fui campeona de la universidad. Y entonces les dice a los chicos eso, que ni ella ni Sol fueron a la escuela, pero que tuvieron un padre que explica todo lo que fue su vida. Entonces yo os quiero hablar primero de eso y luego os contaré alguna cosa de Sol. Esta es la historia que yo cuento en ese libro y que cuento cada vez que la gente me dice cuéntanos algo, lo que quieras. Yo elijo contar la historia de Ramón Acín porque es la historia más hermosa que yo conozco. Entonces lo primero que me gusta decir a las personas que me escuchan es que Ramón Acín era un chico exactamente igual que nosotros. Yo hasta que no entendí que estas cosas que vamos a contar, que Sol, que Katia, que Ramón, que Conchita, eran personas exactamente igual que nosotros, no entendí nada. Es decir, a veces estaban tristes, se enamoraban, tenían amigos, se echaban de menos, soñaban con que mañana todo iría mejor, exactamente igual que nosotros. Si no entendemos esto, o yo al menos hasta que no entendí esto, no entendí nada de historia, ni nada de nada, porque me parecía que tenían muy poco que ver conmigo, porque yo no podría vivir lo que ellos vivieron. Y sin embargo hay que ponerse en su piel. Por eso me gusta empezar aclarando que Ramón Acín era un niño exactamente igual que nosotros. Esto es el Museo Provincial, que era la sede del instituto. Son muy pocos niños, los niños mimados por la fortuna de Huesca y su provincia, porque solamente había un instituto en cada provincia, también uno en Sevilla, uno en Zaragoza y uno en Barcelona. Un instituto donde estudiaban los niños mimados por la fortuna. Ramón Acín era hijo de una familia acomodada. Su padre era ingeniero, su madre era maestra, vivían en ese caserón, en la Casa Ena. Vosotros, algunos pasáis por aquí, como yo he hecho, por delante de la casa de Ramón Acín. Y estos son sus amigos. No hay niñas, efectivamente, porque las chicas hasta 1908 no tienen abiertas las puertas del bachillerato. Y a partir de 1908 pueden hacerlo, pero con el permiso expreso del rector. Ahora tenemos en el museo una exposición que no es nuestra, es una itinerancia, es del Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural, que se llama Pioneras Ilustradas. Son las 15 mujeres primeras que se doctoraron en nuestra universidad. Entre ellas, por ejemplo, María Moliner, Amparo Poch, están allí con unos dibujos que han hecho artistas actuales, mujeres que han ilustrado a estas personas, ¿no? Estas vidas. Entonces aquí está Ramón Acín con sus amigos del instituto. La historia que yo cuento de Ramón Acín siempre empieza igual. Ramón Acín tenía un perro que se llamaba Tommy. Es este perro. Yo no digo que era ni anarcosindicalista, ni que era vanguardista, ni que era escultor, ni que era pintor. Ramón Acín tenía un perro, y cuando vienen los niños al museo y yo digo Ramón Acín tenía un perro, hay muchas veces que me dicen que se llamaba Toby, y es mi consagración como contador de historias. Si yo no tuviera dos fotografías del Toby, con Ramón Acín nadie me creería, y harían bien. Pero es que además hay un artículo de Ramón Acín donde lo dice. Yo tenía un perro que se llamaba Tommy, un perro negro, rabón, famoso en la ciudad, como lo son los tontos de Capirote. Todo el mundo conocía al Tommy, que era un perro alegre, salía de paseo, por eso es que es de ahí el casco viejo, y el Toby corría y saltaba a su alrededor, y todo el mundo decía, ahí va el Toby, el perro de Ramón Acín. Pero el ayuntamiento puso una norma que decía que los perros tenían que salir de casa con yo les hago a los chicos, con un bozal. Y cuando Ramón Acín le ponía a su perro Toby el bozal, el Toby se ponía triste, se iba a un rincón y ya no quería ni salir, ni jugar, ni saltar, ni nada. Entonces Ramón Acín, que era un tipo muy divertido y profesor de dibujo en la Escuela de Magisterio desde el año 16, cuenta que cogió un día un bote de pintura marrón, un pincel, y le pintó al Toby el bozal.
De lejos los guardias se creían que llevaba el bozal puesto y lo dejaban tranquilo, y el perro se sentía libre y jugaba y saltaba, y era un perro otra vez feliz. Los niños se van del museo sabiendo esto. A vosotros, como os voy a contar la historia completa, veréis el sentido que tiene el Toby y el bozal. La vida de Ramón Acín no se entiende si no tenemos en cuenta que se enamoró de una mujer extraordinaria, que es Conchita Monràs, hija de un profesor del instituto. Era una joven muy moderna, en un tiempo en el que las mujeres ya hemos visto que no estudiaban, pero tampoco tenían ninguna proyección fuera de sus casas, fuera de su vida doméstica. Pues Conchita hacía teatro, estudiaba esperanto, y yo, ahora ya no lo digo, pero hasta hace unos años yo decía, y cuando nadie jugaba al tenis, Conchita jugaba. Vosotros nos llamáis la atención, porque sois adultos, como yo. Pero esto se lo conté a unos niños de Gea de los Caballeros, y entonces una cría levanta la mano así como si le fuera a dar un infarto, como les pasa a los críos cuando tienen algo importante que decir, y le digo, bueno, sí, ¿qué pasa? Porque me parten el cuento. Entonces digo, ¿pero qué ocurre? Y me dice, ¿y si nadie jugaba al tenis, contra quién jugaba? Pues ahora ya no digo nadie juega al tenis, digo, en una época en la que casi nadie jugaba al tenis, Conchita jugó. Y esta es la primera carta que se conserva. Nosotros en el museo hicimos una fiesta por todo lo alto en el año 18. La carta, esta postal, es una felicitación por el Día de la Inmaculada del año 18. Y dice, aquí en el texto dice, la señorita Luna lee el mensaje que desde el cielo el maestro Granados le envía a su fiel intérprete Conchita Monràs, porque tocaba el piano, para felicitarla por el Día de la Inmaculada. Y en la otra columna, felicítala también desde la tierra, y lo hará después de muerto desde el infierno, porque los malos artistas vamos al infierno, su buen amigo Ramón. Bueno, sí, su buen amigo, pero que yo creo que ya se habían enamorado, o estaba a punto de enamorarse de ella, porque si no, no le hace este dibujo con esta postal. De hecho, se enamoraron. Conchita había nacido en 1898, era 10 años más joven que Ramón, que había nacido en el 88. Se enamoraron, se hicieron novios, paseaban por la ciudad, tomaban café, hacían las cosas que hacen los novios, pero cuando se despedían, enseguida se echaban de menos. Como no tenían como nosotros ni WhatsApp, ni correo electrónico, ni Twitter, ni nada de nada, pues Ramón Acín le mandaba papelines a todas horas que a mí me vuelven loco, que son los que están aquí. A los niños, cuando pongo esta foto y les digo que esta es Conchita, enseguida levantan 4 o 5 la mano. Entonces yo, adelantándome, porque tengo siempre mucha prisa, les digo que sí que tenía brazos. Está sin brazos porque es un maniquí, pero Conchita tenía brazos. Y aquí está Ramón Acín, que se ha dibujado de peregrino. Entonces, coplas como esas, si todas las conchas fueran como la Concha Monràs, me hacía el peregrino para toda la eternidad. A mí todo esto pues algo que me tiene que volver loco, ¿no? Y a veces le mandaba adivinanzas, que a los niños les gusta mucho desentrañar, y nosotros también lo vamos a hacer. Yo les pregunto a los chicos, ¿qué es esto? Un ramo, pero como es grande es un Ramón. Claro. Ramón, esta es una señora que cuidaba a este niño, es un ama de cría. Ramón ama mucho a Conchita, esto no es un policía ni un cazador, es un guarda, que le guarda muy... Las pintaba Goya, vestidas y desnudas, muy maja y muy torera. Este Ramón Acín en estado casi puro, ¿eh? Este hombre que bromeaba y que jugaba con todo. Y entonces sabemos que cuando le pidió a Conchita que se casara con él, lo hizo con esta carta. Ese señor que parece un chino, no es un chino, es un cura. Porque en la parte de detrás de la nota le pone: amiga Conchita, si me encuentra usted una novia morenica y salada y se presta este cura, me caso. Y entonces el cura se prestó y se casaron. Se casaron el Día de Reyes, es una cosa que los niños que vienen al museo no olvidan. Se casaron el Día de Reyes de 1923. El próximo Día de Reyes vamos a celebrar el centenario de la boda de Ramón y Conchita. El colofón de ese libro, que los editores despiadados me lo querían hacer cambiar, es: este libro se acabó de imprimir cuando se cumplen 100 años de la boda de tal. Y dice: hombre, pero que va a estar para la campaña de Navidad. Y digo, me da igual, será como un preestreno, pero luego el libro es para siempre y se queda con ese colofón. Se casaron el Día de Reyes y aquí están, en un rincón de su casa, de la Casa Ena. Lo más especial, aparte de sus miradas, es la pajarita que está aquí, esa pajarita que es una constante en la obra de Ramón Acín. Están en el parque,
pero hizo pajaritas de hoja de lata, de más grandes, más pequeñas, y en una entrevista Ramón cuenta que él un día cayó en la cuenta de que no quería ser el guardián, el carcelero de un ser vivo. Entonces solté el pájaro de carne y plumas que tenía en la jaula y metí dentro una pajarita. Este dibujo yo tengo una copia en casa, en la mesa donde yo trabajo, porque habla bien del ambiente que había en casa de Ramón Afini y de Conchita, del mundo que ellos crearon. ¿Sabéis quiénes enseguida dicen qué quiere decir este dibujo? Porque no es lo que hay. Yo les digo a los niños, ¿qué quiere decir este dibujo? Y los niños de infantil, que no se complican mucho la vida como nosotros, que andamos ahí, que es el arte, que es el amor, que si no sé qué, dice que eran iguales. Eran iguales. Tan importante eres tú cuando tocas el piano y yo te acompaño como cuando yo pinto y tú estás conmigo. En casa de Ramón Afini era estrictamente así. Tan importante era Conchita como Ramón. Conchita fue su cómplice cuando Ramón estaba en las cárceles. Luego veremos por qué. A los niños no les gusta que Ramón Afini estuviera en la cárcel. Yo siempre les digo, pero bueno, ¿por qué? Ya veremos por qué estaba en la cárcel. Entonces, cuando estaba en las cárceles, cuando estaba en los sindicatos, cuando recogieron en casa a Marianito Añoto, que lo vais a ver que es un niño que criaron en casa porque era hijo de un amigo que murió y se quedó huérfano y lo recogieron. Eran los dos los que hacían estas cosas y los que le pagaron a su amigo el tratamiento médico. Y los dos fueron los que le dieron al friki de Luis Buñuel parte del dinero de la lotería para que grabara una película. Fueron los dos. Porque si el día que te toca el gordo de la lotería se lo das a un amigo para que haga una película, lo más normal es que tu mujer te eche de casa, salvo que piense exactamente igual que tú, que es lo que ocurre. Esta foto me gusta muchísimo, es Conchita pues, con su primera hija, que es Katia, que nació en octubre de ese mismo año 23. Le escribe por esas fechas una carta a un primo suyo a Barcelona para decirle que les voy a presentar a mi chiqueta, Katia, que es la preciosidad más maja de Huesca. Es lista como una ardilla. Ya dice papá, mamá, tata y otras cosas que ella solamente entiende. Y esto no lo digo yo solo, lo dice todo el mundo que la conoce. Os cuento todo esto por lo que os contaba al principio, porque son exactamente igual que nosotros y quieren a sus hijos exactamente igual que los queremos nosotros. Y estaban vivos. Conchita estaba viva. Cuentan que algunas tardes les decía a los chicos, a Marianito Añoto y a las hijas, vamos a pasear por la Alameda y subiremos a las Mártires. Y cuando no lo esperábamos decía, a ver quién me coge. Dice, y no la podíamos coger. Era fuerte, era rápida y era ágil. Teníamos que rodearla para pararla, ¿no? Bueno, esta es Sol. Esta niña pequeña es Sol. Katia y Sol. Katia nació en octubre del año 23 y Sol en el mes de julio del año 25. Y las vamos a ver ya en ese paraíso que Ramón Afini y Conchita crearon en la Casa Ena, que tenía un jardín interior, el Hortal Licenciente. Vais a ver también alguna foto del Hortal. Y están con Conchita, las dos niñas. Sol es todo el tiempo la pequeña, la que está en esa silla. Este es el estudio de un fotógrafo de aquí de Huesca. Sol está montada en ese perro, Conchita, Katia y Sol. Los niños que no fueron a la escuela, pero como Ramón Afini daba clase en la escuela de magisterio, pues algunos antiguos alumnos le daban clase. Estuvo también aquí en Huesca durante un año Herminio Almendros, que era inspector y el introductor de Freiné en España. Siempre decimos que es un poco injusto el padre de Néstor Almendros, que fue el fotógrafo de gran parte de las películas de Buñuel, porque Herminio Almendros ya es importante por sí mismo, ¿no? Sin pensar en su hijo. Entonces María Cuyás, que era su mujer, también era inspectora, les daba clases particulares a Katia y Sol, y bueno, una casa que estaba abierta a todo el mundo, o sea, por allí, a artesanos, a militares afines a la República, a maestros, por supuesto. Aquí tenéis a Sol, vestida de ansotana, en esa infancia que os digo mágica, que se rompió y que explica, yo creo, el carácter de Katia. Aquí están con Marianito Añoto, Katia, Sol y Marianito Añoto. Estos juguetes, que yo los he mirado 1000 veces, pero esta tarde me he dado cuenta de esta cola, ¿no? Con estas crines del caballo. Esto es una escoba gastada, pues son juguetes que se inventarían, me imagino, para las niñas
ahí en el hortal. Yo siempre les digo a las niñas, hasta sus propios hijos se sorprenden de que les diga a las niñas. Y aquí en esta foto, que también es reciente para mí, la descubrí hace poco, que es una foto Chaplin total, parecen los críos que salen en las películas de Chaplin. Katia lleva hasta un puro en la mano. Bueno, y esto que salían mucho al pantano, salían mucho al Pinar de Saqués, que es una cosa que sale varias veces en las cartas. Saqués, que es un sitio que pertenece en la actualidad a Viescas. Entonces, ellos salían, tenían también una casa en la playa, heredado de la madre de Conchita, y pasaban allí los veranos. Ramón Acín les escribe desde la cárcel: quiero que vayáis pronto a la playa para que os pongáis aún más fuertes y más guapas, les decía a las niñas, ¿no? Bueno, este mundo mágico. Ramón Acín tuvo amigos de la residencia de estudiantes, ya hemos dicho que fue amigo de Buñuel, vivió en Barcelona, vivió en Granada, vivió en Madrid. En el año 26 estuvo en París viviendo una temporada, era amigo de Ramón de la Serna. Y en esta foto, está tomada en Madrid, están aquí las niñas, Conchita, y de estos el más famoso asoma por aquí, que es Federico García Lorca. Eran amigos de él, pero para mí el Ramón Acín gigantesco no es el que es amigo de estos intelectuales. El Ramón Acín gigantesco es el que hizo de un zapatero de Huesca, que se llamaba Juan Arnalda, su mejor amigo. Un zapatero que tenía taller propio en la calle de San Orencio. Estuvo a veces en la cárcel con él. Esta es una lista de personas que están en la cárcel. El primero es un maestro, Paco Ponzán, alumno de Ramón Acín, que escribió un testamento en el año 43, estando preso en Toulouse, testamento manuscrito que dice: quiero ser enterrado en Huesca junto a mi maestro, el profesor Ramón Acín. Y mi amigo Evaristo Viñuales, que se había suicidado en el puerto de Alicante. Esa es otra historia que no os puedo contar ahora. Entonces ahí tenemos a Ramón Acín, que es el primero de la lista, pero después Juan Arnalda. Están en la cárcel. Cuando yo les digo a los niños eso, Ramón Acín estuvo en la cárcel, ¿qué os parece? Dicen todos: mal. Bueno, mal o bien, ya veremos por qué. Ramón Acín estaba en París cuando se proclama la Segunda República. Era amigo de los capitanes Fermín Galán y García Hernández, los héroes de Jaca, y era tan amigo que estaba previsto que él fuese el alcalde de la ciudad de Huesca si la sublevación hubiese ido adelante. Como eso no fue así, se exilió. Estaban también en París en aquella época, si recordáis, por aquellos mismos días, los políticos que firmaron el Pacto de San Sebastián. Políticos de distintos partidos que creían en la República y dijeron: nosotros vamos a traer la República de la manera que fuera. Se exiliaron. Y entonces, cuando volvieron juntos, hicieron un banquete en Madrid antes de despedirse. Que el uno fuera a un sitio, el otro a otro, cada uno a su casa. Y en los postres todo el mundo hablaba. Los que iban a ser ministros unas semanas después: nosotros prometemos, nosotros hacemos, con nosotros tal. Y Ramón Acín no decía nada. Esto lo cuenta Felipe Alaiz, que fue su primer biógrafo. Dice: ¿y usted, Acín, no va a decir nada? Dice: bueno, si os empeñáis. Se puso de pie y dijo: solo os voy a decir una cosa: adecentar las cárceles. Adecentar las cárceles. Porque seguirá habiendo injusticias, creo yo, que esto ya no sé si lo dijo o no, pero seguro que lo pensó. Yo protestaré y vosotros me vais a meter en la cárcel. Entonces, adecentar las cárceles. Y de hecho, en el año 35 estaba en la cárcel, y en el año 34 con la República. Bien, en el bienio más conservador, pero estuvo en la cárcel. Entonces, cuando les digo a los niños: vamos a ver por qué estaba en la cárcel. Entonces hay una carta que es muy conocida, que a mí me conmueve muchísimo, que es esta carta que les manda Kate y Sol desde la cárcel. Mis queridas Kate y Sol, recibí vuestras cartitas con unas librietas de mamá y otras del padrino que está viajando por el mar Mediterráneo. También vosotras iréis y conoceréis otros países cuando seáis mayorcitas, pero tenéis que estudiar mucho. Duerme papá en una sala grande con 47 más. Muchos son jóvenes, otros tienen niños como vosotras y también los quieren mucho, como yo os quiero a vosotras. Algunos ratos jugamos a la pelota, otros leemos, otros hablamos de cosas que vosotras aprenderéis cuando seáis mayores y que no son malas. Pues los que estamos aquí presos nos han traído porque queremos que los niños y sus papás y todos vivan más alegres y mejor, y todos pasen el verano en sitios bonitos, que hoy solo pueden ver los que tienen perritas, y eso no debe ser. Y muchos protestamos y a Galán lo mataron. También el papel de papá tiene un dibujo al principio como el vuestro, una palomita que todas las noches sale por las rejas de la prisión, cuando mamá y vosotros dormís,
os besa y vuelve a mí. Os quiere vuestro papá, Ramón. Ramón les escribe desde la cárcel pues, varias cartas, ¿no? Y yo este verano estoy revisando un periódico que se hacía aquí en Huesca, El Pueblo, se hizo desde el año 32 hasta el 36, un periódico republicano, y en esta misma fecha de julio están denunciando las malas condiciones en las que están los presos en la cárcel, condiciones sanitarias, están hacinados, no les dan apenas de comer, no tienen atención médica. Y sin embargo Ramón Acín les dibuja a las niñas que hay una palomica que sale por la cárcel, o les dice eso, id a la playa, cuando salga de aquí os voy a comprar un caballo de cartón, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Esta frase del libro Tú eres antes que todo es de una carta que Ramón le manda a Conchita, posiblemente la primera vez que estuvo en la cárcel, en el año 23, y le dice: querida Chiteta, acabas de marcharte, te he visto un poco delgada, ya sabes que me gusta que te cuides. Aquí estamos, dice, no te escribo todo lo que quisiera, pero te llevo permanentemente en el corazón. Aquí estamos todo lo bien que se puede estar, sin la libertad y sin ti. Bueno, mejor dicho, sin ti y sin la libertad, porque tú eres antes que todo. Te quiere Ramón. Cuando llegaron noticias en julio del 36 de que había un general que se había sublevado contra la República, Ramón Acín pensó que eso iba a durar muy poco, como mucha gente. Los jóvenes, Paco Ponzán, Evaristo Viñuales, pedían armas al gobernador civil para defender Huesca. No se sabía qué iba a hacer la Guardia Civil, no se sabía qué iba a hacer el ejército que estaba destinado aquí. Ramón Acín aquello no lo vio claro, porque era un señor ya de 48 años, no de 24, como sus alumnos, y entonces se escondió en su casa, ahí, en la calle de Las Cortes, con su mejor amigo, con Juan Arnalda, en un tabique hueco, al que accedían desde un armario. Cuando veían que venía gente, se metían allí, cabían así de pie. Entonces enseguida fueron a buscarlo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Porque denunciaba las injusticias, porque había hablado mal de la Iglesia, porque denunció las corruptelas del ejército, y sobre todo por algo que es muy importante, que pudiendo estar del lado de los poderosos, como era su destino, por el lugar donde había nacido, decidió siempre estar del lado de los pobres. Y eso no se lo perdonaron, porque era un tipo feliz, porque sus amigos, sus alumnos lo querían, porque tenía una familia maravillosa, por un montón de cosas. Iban a buscarlo, como no lo encontraban, porque él se escondía con su amigo Juan Arnalda, que habían así de pie, golpeaban a Conchita, la insultaban, Katia y Sol lloraban, y Ramón lo oía esto todo desde su escondite. Y así un día, y a los 3 días, y a los 5 días. Y una mañana le dijo a su amigo, dice, mira, Juan, tú procura escapar. Dice, porque yo, como no he hecho nada, y como tengo amigos también, pues me voy a entregar y así dejarán a mi familia en paz, porque yo no he hecho nada, nadie había hecho nada. Entonces las mismas manos que le pintaron al Toria aquel bozal, le pintaron a su amigo unos bigotes, una barba, les dejó uno de sus grandes sombreros, y Juan Arnalda salió de la casa de la calle Las Cortes, salió de Huesca y murió en Perpiñán en 1974, en el exilio. Pero Ramón Acín no. Fueron a buscarlo, salió de su escondite, lo cogieron, Conchita se puso hecha una fiera, donde vaya mi marido voy yo. En este momento me conmueve mucho recordar una carta, de las que también está ahí, una carta que Ramón le escribe a Conchita desde Zaragoza, y que le dice, querida Chiteta, gitanica mía, voy a hacer un resumen de tu carta, de mis cartas, de todas las cartas habidas y por haber, y de las 40 cartas de la baraja. Y el resumen es que Ramón quiere mucho, mucho a su Conchita, Conchita quiere mucho, mucho a su Ramón. Y de los dos han de ser las cosas buenas, las regulares y las malas, si es que éstas llegan a presentarse. Y así fue, 15 años después, fueron a buscar a Ramón, después de haber disfrutado de las cosas buenas y de las regulares, llegaron los tiempos de las muy malas. A Ramón Acín lo fusilaron esa misma noche, el día 6 de agosto del año 36, y a Conchita el día 23, junto a otros 94 personas de Huesca, entre las que había 6 mujeres, en un día terrible para la ciudad. Cuando yo cuento esto a los niños, que siempre tienen prisa, porque se van a la Cuñacha, porque se van a la Barria, porque se van al... No diré que siempre, pero el 99% de las veces hay un niño o una niña que vuelve y me dice, ya sé lo que quieren, pero dice, ¿qué pasa? Y me dice, ¿y las niñas? ¿Y las niñas? ¿Qué les pasó a las niñas? Pues Katia y Sol cuenta que recuerda perfectamente cómo se llevaron a sus padres. Lo cuenta en una entrevista a Antón Castro,
en los años 80, recuerda que no las dejaban salir de casa, pero recuerda cómo se los llevaron. Y también recuerda algo que Max Sau cuenta, y es que los vecinos, los buenos vecinos de Huesca, aplaudían cuando se llevaban a Ramón y a Conchita de sus casas, que eran los mismos que aplaudían cuando Ramón volvió después de su exilio en París, recién proclamada la Segunda República. Entonces enseguida le dieron aviso a Santos, este es el hermano mayor de Ramón Acín, se llevaba con él casi 20 años, Santos y Rosita, su mujer, no tenían hijos y son los que recogieron a Katia y Sol. Se las llevaron a Jaca. En aquel tiempo, pues imaginad, Katia había nacido en el 23, luego tendría 13 años y Sol había nacido en el 25, con que tendría 11. Tendría 11 años. Se las llevaron a Jaca, lo primero que hizo, de las primeras cosas que hicieron, fue comulgarlas, porque no habían comulgado, ni estaban bautizadas, ni iban a la escuela, habían crecido así, pero sus tíos entendieron que lo mejor era que comulgaran. La adolescencia, final de la infancia y la adolescencia de Katia y Sol, pero sobre todo de Sol, que yo creo que era una niña ya muy sensible, posiblemente siempre a la sombra un poquito de Katia, que era un carácter, decimos de ella que era una mujer de fuego, que es verdad, pero yo creo que Sol vivía más para dentro de sí. Fue una adolescencia muy difícil, porque claro, nos estamos poniendo en su piel. Imaginad que han matado a vuestros padres, han matado a sus padres. Hay que continuar viviendo, no en el tiempo de la paz. Hay que continuar viviendo en el tiempo de la victoria. ¿Qué dice Fernán Gómez? Las bicicletas son para el verano. Cuando al final, Luisito, que es el niño, le dice a su padre, a don Luis, estará contenta mamá, porque ha llegado la paz. Y dice, no, Luisito, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Y el tiempo de la victoria fue terrible. Para empezar, estas niñas crecieron durante un tiempo pensando que a sus padres los habían matado los rojos, indirectamente, pero que estaban en la cárcel o en comisaría y que había habido un bombardeo en la ciudad y que habían muerto sus padres como consecuencia de eso. Sol dice, yo me eché en manos de la Iglesia Católica, sustituí a mi madre por la Iglesia. Iba mucho a misa, me hice dama de la Virgen de no sé qué, era también no sé cuántos de falange, o sea, todo lo contrario de lo que uno puede imaginar, con todo el dolor que eso puede ocasionar en el alma de uno. Hasta que tuve, dice, 17 o 18 años que rompí con todo, se rompió con todo eso, era como un disfraz, porque otra cosa que les pasó es que las cambiaron de nombre. Katia creció y vivió siendo Ana María. De hecho, hace 5 o 6 años en Binefar hicieron algo tan bonito como lo que habéis hecho aquí, que es ponerle el nombre de la escuela a Sol, pues le pusieron el nombre a Katia, y una escuela nueva en Binefar que se llama Katia Acín, de 5 o 6 años. Y el concejal de Cultura me decía, aunque aquí en el pueblo todos la conocemos como Doña Ana María, porque como Doña Ana María vino a dirigir el instituto que se abrió allí, y por eso es la razón que en Binefar le han dado su nombre a una escuela. Su título universitario pone Ana María, Doña Ana María, y no recupera su nombre hasta que Katia no se jubila. Y Sol, pues toda la vida, Marisol, Marisol arriba y Marisol abajo. Eso era más fácil, ¿no? Entonces, yo creo que Katia estudió una cosa que no le gustaba, se quedó en Zaragoza, siempre estuvo más vinculada a Huesca que Sol. Yo creo que Sol es que no podía con esto. No podía con saber, porque vamos a ver, conocemos a las víctimas, pero también conocemos a bastantes verdugos que uno se cruza por la calle. A mí un señor, que no podría decir quién es, pero que nos da igual, me dijo un día, mi padre fue a buscar a Ramón Acín. Me lo preguntaba a mí. Y le digo, pues si no fue, mandó a los que fueron. Y eso es así. Y vivimos en las mismas calles y nos cruzamos con la misma gente. Y para algunas personas ha sido muy complicado. Yo es que me pongo muy fácilmente en su piel, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo que explica que las niñas pues crecieron como pudieron. Yo qué sé, esto lo verá Sergio y es estupendo que lo vea Sergio, pero estuvimos presentando este libro en Girona, el libro que has enseñado, el de Cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Ese libro también, el título tampoco es mío, es una frase de Ponzán. Habían asesinado a Ramón en el mes de agosto y en marzo
un grupo de chicos de la CNT que se han instalado en Caspe hacen un periódico que se llama Nuevo Aragón. Y el día 9 de marzo del año 37 le hacen un homenaje a Fin y Ponzán escribe un artículo que se llama Los que no mueren y termina diciendo: no te defraudaremos, tus hijas Katia y Sol verán en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo, en cualquiera de nosotros un pedazo tuyo. Y de ahí tomó el título. Pues Ramón contó en Girona, en la presentación del libro, que un día fueron a ver a un obispo. Y además dijo: yo me llamo Lorenzo, pero no porque nací alrededor de San Lorenzo, que es verdad, cumpleaños en agosto. Que me llamo Lorenzo por ese obispo. Dice, y un día fuimos a verlo y me dijo mi madre: si no hubiera sido por este hombre, yo me hubiera suicidado. No fue fácil vivir. Si yo me quedé de piedra. No sé cuántos años podía tener, pero mi madre me lo dijo así de tajantemente. Imaginad qué mundo es que Katia contaba que estaban un día estudiando en clase, estaban en clase, y entró un profesor, yo también creo que sé quién es, bueno, creo no, sé quién es, abrió la puerta y dice, hoy es, de los ojos llorosos, dice, hoy es el día más triste de la humanidad, se ha suicidado Hitler, dijo. Dice, yo, claro, yo frotándome las manos, dice Katia, yo me frotaba las manos sin que me vieran, pero yo me frotaba las manos. Entonces, en ese mundo, en ese infierno, en ese mundo sin el paraíso en el que ellas estaban destinadas a vivir, si no hubiera habido una guerra civil y no hubieran asesinado a sus padres, en ese mundo tuvieron que vivir. Y yo creo que Sol se va a estudiar, como sabéis, románicas a Madrid, porque no puede estar cerca de todo esto. Y se va un poco a Madrid poniendo distancia. Y vive en la residencia de señoritas, que no se llama la residencia de señoritas en aquel momento, se llamaba residencia de señoritas, la que dirigía María de Maeztu antes de la guerra civil, le cambiaron el nombre, pero ella vive allí y en el año 52 termina su licenciatura en románicas. Y entonces, con esa idea que yo tengo de que ella quería tener, no sé si soy yo o es, ella quería tener... Es gallego de la otra obra. Quería poner un poco tierra de por medio, pues se marchó a viajar. Primero estuvo en París un tiempo y luego terminó en Múnich. Y en Múnich conoció al que es el padre de sus hijos, al que fue su marido, Klaus Liebermann. Tenía 10 años menos que ella. Yo creo que en estas fotos se la ve en un momento también de felicidad, los años que compartió con él, cuando fue madre. A mí me gusta mucho ver a todo el mundo, pero a Sol me gusta verla feliz, me gusta verla sonreír, me gusta verla en la playa, me gusta verla montando en bici, me gusta verla en bikini o en bañador, no sé lo que es esto, da igual, me gusta verla viva, me gusta verla disfrutando, una mujer que yo creo que vivía mucho para su interior. La poesía que conocemos de Sol es una obra que está escrita en los finales de los 40 y primeros años 50. Luego incluso abandonó eso. Quiero decir que no le interesó la literatura. El poemario que la Fundación publicó hace unos años, 8, 10 o 7, en realidad es del año 79, creo recordar, cuando se publica. Pero son unos versos que ella ha escrito antes, incluso son versos que ella le ha mandado a una amiga, que es la que hace el prólogo del libro de Ismael, una chica de origen alemán que vivía en Málaga. Entonces se termina su relación con Klaus, de la que le quedan 2 hijos, Ana, que es la menor, y Sergio, que vendrá el viernes, me dijo que hasta no llegaba porque llega hoy por la tarde. Sergio, que vive en Alemania, Ana, que vive aquí en Huesca, y esa es la relación que tuvo con este chico alemán, que era compositor, era director de música, hacía televisión, viajaba muchísimo, y parece que los amigos dicen que esa circunstancia de que Klaus viajara tanto y que estuviera tanto tiempo fuera de casa es lo que hizo que sus relaciones pues se enfriaran. Y en el año 68 Sol vuelve a España y primero trabaja en San Sebastián, donde es profesora durante un año. Ella es profesora de francés, trabaja luego aquí en el Ramón y Cajal otros 2 años, y luego ya a partir del año 72 en la Universidad Laboral en Zaragoza, de profesora de francés, que es como nuestro Pirámide, que también era Universidad Laboral, ahora me parece que se llama Ítaca, ¿no? El hijo de la Universidad Laboral de Zaragoza se llama Ítaca. Y allí fue profesora. Daos cuenta que tampoco, yo creo que
así como Katia fue profesora aquí, se casó aquí, tenía los hijos aquí, 5 hijos y todo eso, yo creo que Sol, por ese carácter que tenía, de persona más sensible, con una sensibilidad quizá que tenía que proteger, a lo mejor una persona un poco más débil que Katia, tampoco tuvo mucha relación con Huesca, aunque murió aquí, murió en el hospital provincial, donde la trajeron ya para darle cuidados paliativos de un cáncer que tenía, que la acompañaba los 10 últimos años de su vida, y murió en el año 98. Así como yo sí que conocí a Katia, que murió en el año 2004, es como un cuento. Un grupo de personas de Huesca organizamos un homenaje a Ramón Afín y a Conchita, que se concretó en esa placa que hay en su casa, y que yo viniendo digo, tendremos que venir a quitarle el polvo porque está un poco marrón, es blanca, es una pajarita medio de hacer que diseñó Óscar Lamora. Katia ya no vino porque estaba en el hospital en Pamplona, donde su hijo Federico era médico, ahora se ha jubilado, y se murió a los 2 días. Sabedora de que habíamos hecho el homenaje, con cosas que le habíamos mandado, pero no pudo participar. Y allí es donde recuperamos también la última rosa del verano, que es una historia maravillosa que tampoco la puedo contar, por la historia de una caja de música que tenía Ramón Afín en su casa, y yo tenía un amigo que nació el mismo día que se casaron Ramón Afín y Conchita Monràs, en el año 23, José Manuel Lontañón, hijo de una maestra de Huesca, por eso lo conocía yo, y me contaba que en los veranos venían a la ciudad a ver a su abuelo, que era el secretario del ayuntamiento, y me dice, y en casa de Ramón Afín jugábamos mucho, porque mi madre y Ramón eran amigos, íbamos a jugar con Katia y Sol. Katia era de su misma edad, el de enero y Katia de octubre, y dice, bueno, había muchas cosas que llamaban nuestra atención. Estaba el piano de Conchita, que tocaba canciones para nosotros, había un teatrillo de cartón donde Ramón Afín inventaba cuentos para los niños, había un esqueleto que nos daba mucho miedo, y siempre decía, y había una caja de música donde sonaba esta melodía. Entonces él cerraba los ojos, tarareaba una canción y yo no le hacía ni caso. 5 años, 8 años, 10 años, cantándome la última rosa del verano, y yo ni caso. Hasta que en vísperas del homenaje me mandó 19 notas en una partitura y me decía, querido Víctor, esta es la melodía que recuerdo de la caja de música de Ramón Afín. Bueno, que nos hicimos la caja de música, que sonó el día del homenaje porque lo tocaron dos alumnos míos de la Escuela de Magisterio, y bueno, es la melodía que nosotros pensamos que sonaba mientras Katia y Sol jugaban, mientras Ramón y Conchita se hacían confidencias o se miraban en silencio. Entonces, Sol tuvo algunas amigas, entre ellas mujeres de la familia Sender, que ayer me escribía, Inés Ayala, ¿verdad?, de verla por su casa, y luego vino a Huesca, como os digo, muy cerca de aquí, en el hospital provincial, donde ella murió en el 97. Lo que yo os contaba hoy era el paraíso, la memoria del paraíso. Yo creo que, bueno, creo no, estoy segurísimo que lo que les pasó a sus padres, el recuerdo de sus padres, esa infancia más perdida que cualquier otra infancia, le acompañó siempre y marcó su vida. Yo os he contado el paraíso perdido, lo que Katia y Sol perdieron, lo que en parte perdimos todos nosotros, porque a mí a veces me gusta pensar qué sería de nosotros, dónde estaríamos nosotros, qué escuelas tendríamos nosotros si entre ellos y nosotros no hubiera habido una guerra civil. ¿Qué hubiera pasado? Pues bien, con vuestro gesto de ponerle el nombre a la Escuela Oficial de Idiomas Sol Afín Monràs, pues lo que habéis hecho es devolverle a Sol, al paraíso, ese paraíso que perdió. Y yo desde el primer día, desde que nos encontramos en el cementerio el día 23 de agosto, yo pienso que Huesca es una ciudad más hermosa a partir de gestos como el vuestro que ha hecho ya que la memoria, esta memoria que pudo estar perdida, se deposite en este edificio, y cada vez que las personas entremos aquí, que vosotras entráis y salgáis, miremos el nombre del centro, y es como hacer la vida eterna de estas personas. Yo he descubierto hace muchos años, y vivo empeñado en eso, en que la tristeza nunca sea la última palabra. Y vosotros, dándole ese nombre, habéis hecho eso, devolver el paraíso y hacer que la tristeza no sea nunca la última palabra. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Víctor. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna preguntita. ¿Puede ser? Sí, claro. ¿Sí? ¿Alguien querría hacer alguna pregunta? ¿No?
Bueno, pues entonces vamos a dar los premios a los marcadores. Muy bien. A los marcadores de libro, que si no los habéis visto, podéis verlos ahí en el tablón de igualdad que hay entrando al fondo. Son todos muy bonitos, la verdad, así que agradecimiento a todas las personas que han participado. Bueno, pues el primer premio es para Ana Latorre Ramos. Ana. Y el finalista es para Loriena Sin Mayor. Y bueno, pues creo que ya hemos acabado esta actividad y seguimos en clase. ¿Vale? Muchas gracias a todos.